Hola, buenas tardes. Estamos en la práctica 7.7. Es la segunda práctica que hace referencia a dibujo. Los objetivos son varios. En un principio vamos a abrir un documento de dibujo, una lámina que ya hemos hecho en la práctica anterior. La vamos a editar y la vamos a guardar como plantilla. Y a continuación lo que vamos a hacer es sacar las vistas principales de nuestro modelo. Una vez lo tengamos, lo que vamos a hacer es obtener un documento PDF con este plano. Empezamos. Nos vamos a abrir documento y vamos a localizar dentro del DVD, en la práctica 77, un formato A4 vertical, el que acabamos de hacer ahora. Imagínense que hemos creado este formato en la práctica anterior. Lo vamos a editar y lo vamos a actualizar. Como recordarán, botón derecho sobre hoja 1, editar formato de dibujo. Venimos directamente, por ejemplo, a la fecha. Esta fecha es bastante antigua. Vamos a poner la fecha de hoy. Estamos ya cerca de Reyes. Estamos al 5 del 1 del 2012. El tiempo pasa. Eh, bueno, y no vamos a cambiar absolutamente nada. El sistema de proyecciones es correcto. La escala la vamos a dejar igual. Es un cajetín bastante sencillo. Quizás, bueno, no sea de los mejores, pero ya nos viene bien. Botón derecho, recuerden, una vez editado las características, botón derecho. Bueno, podríamos poner aquí, por ejemplo, práctica o plano pieza 77. Botón derecho a hoja 1 y observen que ahora conmutamos en editar hoja, se vuelve todo gris y entonces ahora empezamos a trabajar. ¿De acuerdo? Bien, antes de seguir, lo que podríamos hacer es guardarla como un formato de dibujo ya preestablecido. Esto lo vamos a hacer como archivo guardar como. Y recuerden lo que les decíamos anteriormente, nos venimos a la opción de plantilla de dibujo, nos cambiará esta carpeta, irá a una carpeta de SolidWorks, que es la de templates, y aquí podríamos poner formato A4 vertical y poner 2012 para saber qué es el actual. Guardamos y en un principio, si cerramos este documento y cuando hagamos un documento nuevo, tendremos nuestro formato A4 vertical 2012, que si lo abrimos ya podremos empezar. Fíjense que es el que acabamos de crear hace un ratito. Siempre lo tenemos. El problema es que aquí hemos puesto pieza 77, por lo tanto cada vez tendremos que editarlo. Pero bueno, tampoco hay ningún problema. Nos aparece el gestor, en el gestor de diseño nos aparece vista de modelo, es decir, nos está diciendo que podemos insertar una pieza. Entonces lo que vamos a hacer es examinar en el disco duro, buscamos dentro de del DVD que acompaña al libro. Yo lo tengo por aquí, vamos a ver, lo tengo aquí dentro, la práctica 77, tengo esta pieza, le voy a dar a abrir y observen que en el momento que doy a abrir me aparece en este cuadro de diálogo de vista del modelo, que me está diciendo que seleccione cuántas vistas o qué tipo de vistas quiero activar. ¿eh? Bueno, podríamos hacer muchas cosas. Podría decir que voy a crear varias vistas y seleccionar frontal, una vista izquierda y una planta o una superior. Y a continuación decirle que lo que quiero es una vista en perspectiva de mi modelo de pieza. La ubicaría en esta parte de aquí. Bien, además si bajamos un poquito más podemos decidir si queremos ver las vistas de forma sombreada o sin líneas ocultas o con líneas ocultas. Vamos a coger con líneas ocultas. Y finalmente la escala. Si no decimos nada nos cogería una escala 1:1. Esto inicialmente, luego veremos más detalles sobre esta opción. Si le damos a aceptar, observen que nos crea las vistas. Le digo que sí. Nos aparece en este sistema, este origen de coordenadas, que no debería de aparecer. Si nos vamos a ver, podemos ocultar todos los tipos, entonces ya no nos aparecería nada. Fíjense que nos aparecen el alzado, planta y perfil de nuestro modelo. Nos aparece esta vista en perspectiva con todas las líneas ocultas. En esta parte, piense que las vistas pueden ser desplazadas, yo la puedo desplazar. Además, al coger esta vista en cuestión y marcarla, miren cómo podemos, por ejemplo, ponerla en sombreado.
sin aristas, en líneas ocultas o de modelo alámbrico. Además podemos cambiar su escala. Imagínense que les interesa una escala 2:1, lo podríamos hacer sin ningún problema, incrementarlo 2 veces de escala. Esto no hay ningún problema y lo podemos hacer tan fácil como esto. Estupendo. En cuanto a las vistas que hemos creado, pues varias cosas les quiero comentar. La primera es cómo podemos borrar vistas. Bueno, pues para borrar una vista, por ejemplo esta de aquí. Bueno, antes de borrar, si ustedes marcan la vista esta de aquí, aparece un recuadro exterior y si desplaza, observe cómo se desplazan las piezas o las proyecciones de las que dependen. Podemos definir que esta es la vista madre y que el resto son hijas, por lo tanto al desplazar esta se desplazan el resto. Sucede con esta que la puedo mover hacia arriba o hacia abajo, pero no la puedo desplazar en horizontal. Y en esta la puedo desplazar en horizontal, pero no en vertical, porque está forzada con esta. Esto por un lado. Por otro lado, para borrar una vista la tengo que marcar y a continuación pulsar la tecla suprimir y me dice si queremos eliminar esta vista de proyección. Le digo que sí y la eliminaríamos. ¿De acuerdo? Pronto en este caso solo tengo estas dos vistas y vamos a empezar a hacer cosas. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchísimas cosas. Voy a borrar también esta vista de aquí abajo, la marco y tecla suprimir, le digo suprimir. Empezamos. Con esta vista principal lo que podría hacer, por ejemplo, es tocar este icono que es vista proyectada. Si toco vista proyectada y toco esta ventana de aquí o esta proyección, en función de hacia dónde mueva el ratón, puedo sacar una nueva vista proyectada hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, hacia aquí abajo, botón izquierdo. Y sacaría esta vista proyectada. Si ahora cojo vista proyectada y marco esta vista, observen que voy a sacar una vista proyectada, pero que viene directamente de esta vista que acabo de seleccionar. Esto lo pueden comprobar. Muy bien, esto es una de las cosas que les quería decir. Otra cosa que les quiero comentar es el siguiente icono muy interesante, que es el icono de vista auxiliar, que nos va a generar una vista auxiliar que es muy útil en piezas que no sean proyectantes, como por ejemplo esta de aquí, con esta cara oblicua. Si queremos representar esto en verdadera magnitud, la única forma es utilizar este icono. Cogemos vista auxiliar, tocaríamos esta arista oblicua con botón izquierdo y observen cómo automáticamente nos genera esta vista en proyección, donde, fíjense, esta A nos indica hacia dónde estamos proyectando y aquí podemos ver cómo la distancia que hay desde este punto hasta este es justo desde aquí hasta aquí arriba y que todo esto está en verdadera magnitud. Observen cómo lo que no está en verdadera magnitud es el resto de la pieza. Vamos a ver esta pieza sin líneas ocultas. Observen que todo esto está en verdadera magnitud, el resto no. Bueno, pues esto es tremendamente útil, este tipo de vistas, sobre todo para estas cosas. Voy a poner la flecha de vista auxiliar y en estos casos las cosas lo que se puede hacer es representar únicamente esta parte de aquí. No nos interesa el resto, porque evidentemente no vamos a poder acotarlo. Yo les aconsejaría en estos casos utilizar, por ejemplo, un recorte de vista y utilizar la parte más adecuada. Por ejemplo, podríamos utilizar una spline y con esta spline ir marcando esta parte de la vista que queremos conservar. Llego hasta aquí, suelto el botón izquierdo justo en este momento y a continuación nos venimos a este icono de recortar vista y lo que va a hacer es eliminar todo y dejar únicamente la porción que está dentro de esta spline, que es precisamente lo que necesitamos nosotros para una vista de sección, es decir, mostrar la información que está en verdadera magnitud, que es esta de aquí. El resto, la verdad es que no nos interesaría absolutamente para nada. Bien, otra cosa que podemos hacer es el siguiente icono, que es crear una vista de sección. Si tocamos vista de sección, automáticamente me dice que cree una línea por donde quiero cortar, por ejemplo. Imagínense que queremos cortar justo por aquí, botón izquierdo y botón izquierdo. Hago esta línea, le digo que sí, que quiero hacer un corte parcial y directamente me alejo y observen cómo creamos este corte
indicado por este plano BB, me permitiría cortar esta parte de aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues muchas cosas. Definir esto, como es el primer corte, podemos poner que la etiqueta fuera A. Podríamos invertir la dirección del corte. No es lo mismo cortar hacia un lado que hacia el otro. Observen el detalle de la geometría cortada. ¿eh? Podríamos cambiar la fuente del texto, tanto su tipología de letra como su tamaño. Podemos hacer que el tamaño fuera mayor o menor. Y además podemos hacer, por ejemplo, imaginaros, donde pone 6 vamos a poner 3. Hacemos la mitad. Y además podemos verlo, pues, por ejemplo, en sombreado. Y podemos cambiar su escala como siempre. Bueno, esto en cuanto a sección. Fíjense que la vista puede ser orientable, un poquito más abajo. Y finalmente comentarles que si quieren sacar una vista en perspectiva, cualquiera, lo que pueden hacer es venir al primero de los iconos, vista del modelo, buscar nuestro modelo, que sería la pieza 77, escogemos que solo queremos hacer una única vista y podría marcar una vista ya predefinida por nosotros o una vista en perspectiva. ¿De acuerdo? Si cogemos una vista en perspectiva o, por ejemplo, una vista que ya tenemos definida, la podríamos poner aquí. Y no tendríamos ningún problema en ello. Otra cosa que podríamos hacer es ir y abrir esta figura 77. Si la abrimos desde Solid, la tenemos aquí. Imagínense que queremos verla justo desde este punto de vista. Bueno, pues dejamos la pieza tal cual está aquí. Damos una combinación de teclas control tabulador para pasar al 2D. Y aquí hacemos exactamente lo que les voy a mostrar ahora. Digo que vista del modelo, pieza 77, ok. Y digo, escojo vista del modelo, fíjense esta de aquí, del modelo actual. Es decir, tal y como está el modelo actual en pantalla. Observen que esta es la vista que acabamos de crearnos nosotros ahora mismo. Por lo tanto, estamos haciendo esta combinación de vistas, de perspectivas, que son fantásticas todas. Muy bien, pues esto es todo lo que les quería comentar acerca de la segunda práctica de dibujo. Tan solo nos falta grabarlo como PDF. Recuerden, archivo, guardar como. Pueden venir a la opción PDF y le ponemos un nombre. Lo voy a grabar justo en práctica 77. Guardamos. Y observen cómo creamos este documento. Sí que es cierto es que deberíamos de hablar de espesores de línea y de otras cosas que veremos en prácticas posteriores. Esperamos un poco y ya tenemos automáticamente creado este documento en formato PDF. Con una resolución muy buena. Fíjense que es buenísima la resolución. Podemos hacer una ampliación de tamaño. Fíjense la resolución del tipo de texto. Bueno, pues esto es todo lo que les quería comentar acerca de la práctica 77.